Gracias, pastor. Dios te bendiga. Un abrazo muy fuerte en el nombre del Señor. La paz de Dios, Iglesia de Burgos, que Dios os bendiga mucho, cada uno de vuestros hogares en esta noche. También la bienvenida a las personas que nos visitan al canal, que Dios os bendiga mucho. Y pastor, la verdad que es normal que te sientas así orgulloso y feliz en este día, tener al tío Paquito con nosotros. La verdad que es un privilegio tener a nuestro anciano que nos visite al canal para que esté con nosotros. Que Dios lo bendiga mucho en el nombre de Jesús. Lo digo para que la persona que no lo sepa, el tío Paquito fue el segundo pastor de la iglesia de Burgos. Tuvimos ese privilegio de tenerle de pastor. Para que se hagan una idea, han hecho 50 años que llegó el Evangelio a Burgos. Este año, en febrero, ha hecho 50 años. Pues el tío Paquito fue el segundo pastor que tuvimos en la iglesia. Y como dato también, me dirijo al tío Paquito. Yo soy, tío Paquito, sobrino del tío Julio, y mi compañera es hermana del príncipe. Y usted, cuando estuvo de pastor aquí en Burgos, presentó al Señor a mi compañera, la Reyes, en el culto. O sea que la verdad que nos hace mucho bien que esté con nosotros. Hay una palabra que dice en Hebreos capítulo 13, verso 7, que todos sabemos, que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y nosotros en esta noche nos acordamos del pastoreo y del ministerio de nuestro hermano anciano, tío Paquito. Y la verdad que nos hace mucho bien. Con solo el hecho de que esté con nosotros ya es motivo de bendición, en el nombre de Jesús. Así que en esta tarde, en esta noche, tenemos muchas cosas por darle gracias al Señor, y vamos a hacerlo cantando y adorando el nombre del Señor. Te invito a que cierres tus ojos y que alabes el nombre del Señor. Amén. Amén. Es un deleite trabajar para ti. Es un deleite trabajar para ti. Yo tengo el mejor jefe. A mí me bendice, que a mí me enriquece. Es un deleite trabajar para ti. Es un deleite trabajar para ti. Yo tengo el mejor jefe.
Gracias, Señor. Trabajo para Cristo. Es el mayor de los cafés. Limpia con tu sangre. Es el que mejor paga con su amor infinito. No te lo pienses, no te lo pienses. Es el que mejor paga. Es un deleite trabajar para ti. Es un deleite trabajar para ti. Yo tengo el mejor jefe. Es un deleite trabajar para ti. Yo tengo el mejor jefe que a mí me bendice, que a mí me enriquece. Amén, Señor. Gracias por ese privilegio. Gracias por esos ancianos, Señor. Amén. Bendito seas. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Las trompetas están preparadas y muy pronto sonarán. Estad preparados, porque vengo solo por los santos. Aquel que renuncia al pecado y que ha vivido en santidad. Vengo a por aquel que en casa de Potifar perdió sus vestidos pero no su integridad. Vengo por aquel que prefiere legumbres a contaminarse con comida del rey. Vengo por aquellos que entran en el horno, porque ante la estatua jamás se postrarán. Vengo por aquel noble guerrero que prefiere morir a vender su heredad. Pero vengo a por aquellos que aunque a veces pecan, muy arrepentidos me piden perdón. Vengo a por aquellos que aunque a veces caigan, se levantan en el nombre de Dios. Vengo pronto, iglesia despierta. Vengo pronto, manada pequeña. Limpiar nuestros vestidos de una sangre derramada. Hasta las puertas, y yo te quiero ataviada. Eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te gozo poder adorarte, Espíritu Santo. A ti sea la gloria. Amén, Jesús. Vengo pronto y mi galardón conmigo. Las trompetas están
preparadas y muy pronto sonarán. Estar preparados porque vengo solo por los santos, aquel que renuncia al pecado, que ha vivido en santidad. Vengo a por aquel que en casa de Potifar perdió sus vestidos pero no su integridad. Vengo a por aquel que prefiere cumbres a contaminarse con comida del rey. Vengo a por aquellos que entran en el horno, porque ante la estatua no se postrarán. Vengo a por aquel nabo de rey que prefiere morir a vender su heredad. Pero vengo a por aquellos que aunque a veces pecan, muy arrepentidos me piden perdón. Vengo a por aquellos que aunque a veces caigan, se levantan en el nombre de Dios. Vengo pronto, iglesia despierta. Vengo pronto, manada pequeña. Y limpiar vuestros vestidos, porque aún hay sangre derramada. Y venid hasta las puertas, y yo te quiero ataviada. Y yo te quiero ataviada. Amén y amén. Gracias, Señor. Muchas bendiciones para todos y recibir un fuerte abrazo. Tío Paquito, por favor, puede tomar el micro y adelante. Que Dios lo bendiga mucho. En el nombre de Jesús. Adelante, tío Paquito. Venga, ya estás. Sí. Buenas noches ante todo, hermanos. Quiero saludar a la iglesia de Burgos, una iglesia muy entrañable y muy querida por mí, y una iglesia que verdaderamente tiene una formación y saben quién cree. Amén. Llevan muchos años, pero ahí siguen, con la misma fuerza, con la misma pasión, con el mismo ardor, y eso es porque se mantienen despiertos. Esta iglesia está despierta. Amén. Porque conoce verdaderamente la bendita palabra del Señor. Quiero saludar a todos, no puedo saludarles uno por uno porque son muchos, pero sí recibir un abrazo muy fuerte de este vuestro hermano que os quiere, os respeta y cómo no, y que ora diariamente cada vez que me acuerdo de la iglesia de Burgos, porque es algo que es inolvidable, como ha dicho el hermano, el pastor, ha dicho que fui el segundo, o el otro hermano, el hermano Javi, que he sido el segundo pastor de allí, y tengo experiencias muy entrañables y muy personales, porque cada uno vive sus propias experiencias en Dios. Os amo con todo mi corazón. Y deciros, hermanos míos, que aguantemos un poquito más, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, hermanos. Amén. Los acontecimientos nos están indicando que el Señor está muy cerca. Está muchísimo más cerca que cuando hemos creído, naturalmente. Pero hay una serie de cosas que están ocurriendo y pasando, la cual la iglesia está siendo azotada porque debemos ser probados más que el oro refinado. Pero dentro de todas estas pruebas vemos también cómo el mal y el enemigo está preparando también su doctrina, está preparando también su engaño, está preparando también pues el querer llegar hasta donde quiere llegar y quiere suponer. Y todo esto son señales que nos ponen alerta. El Señor no tarda, hermanos. Debemos mantenernos con esa fe firme y fresca, aunque seamos toscos en el hablar, no importa eso.
Lo que importa es lo que mira Dios y lo que pesa es el corazón de las personas. Y eso es lo que vale delante de Dios. La obediencia, el sometimiento y, cómo no, y la firmeza en su bendita palabra. Un saludo para todos. No nos vemos en la carne, pero sí, sin embargo, a través de estos medios, recibir un fuerte abrazo de vuestro hermano que se os quiere. Y, cómo no, dejaros que se os diga esto y se os admira en el nombre del Señor. Amén. Yo quisiera compartir una palabra del Señor, a ver si puedo llevarla a cabo. No puedo deciros nada nuevo porque lo sabéis todo. Porque tenéis hombres y valores ahí en Burgos que hay que aplaudirles. Amén. Valores que todos son de Dios, entendiendo que la gloria y la honra no les pertenece a los hombres, les pertenece a Dios. Amén. Pero esto no nos quita el saber y el ver que hay verdaderos y auténticos hombres de Dios ahí en Burgos. Su trayectoria lo ha demostrado y lo seguís demostrando, que verdaderamente habéis tenido y tenéis valores ahí muy importantes. Y lo que voy a decir tal vez no diga nada nuevo, pero el Señor me ha llevado a recordar simplemente algo que es de vital interés para nuestra vida y para los tiempos que estamos viviendo. Amén. De tal manera que vamos a leer en el Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23. Mi hijo va a leerlo porque yo no veo muy bien, hermanos, esta es la verdad. Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga esta porción de las Escrituras en nuestros corazones. También quisiera agradecerle al pastor antes de comenzar el mensaje. Quisiera decirle muchas gracias por haberse acordado de mí y gracias porque es un privilegio para mí poder traer una palabra a la iglesia de Burgos. Es para mí un inmenso privilegio, un honor muy grande, hermanos, poderos predicar el mensaje de la palabra del Señor. Gracias, hermano Robert. Él es también familia mía, es primo carnal mío, así que es un hijo de una prima carnal mío. Así que somos familia. Recibe también un saludo de tu familiar y de tu hermano en Cristo en el nombre del Señor. Un saludo y un fuerte abrazo. Comenzamos el mensaje de la palabra del Señor, hermanos, y lo que nos encontramos aquí es una exhortación en amor del apóstol San Pablo a los tesalonicenses o a todos los creyentes, todos que estamos esperando la venida del Señor. Amén. Esa venida que no es la visible, sino la venida que espera la iglesia, que es el rapto, es el levantamiento de la iglesia para vivir en eternidad para siempre con Él. Y yo quisiera hablar de la exhortación que nos da y nos dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces, hermanos míos, aquí lo que quiero hablar en esta tarde, o en esta noche, perdón, lo que quiero hablar es de lo que se compone el ser de la persona. Porque a veces nos equivocamos porque solo vemos lo material, lo externo. Pero no. La Biblia nos enseña que el hombre es tripartito. Es espíritu, es alma y es cuerpo. En esta noche no vamos a hablar ni del cuerpo, la composición del cuerpo, ni vamos a hablar tampoco de lo que es el espíritu y lo que es el alma. Esos son estudios muy profundos y muy largos. Pero sí que me voy a detener en algo que el Señor me ha llamado la atención y me lo ha puesto en el corazón, hermanos míos. Sí que vamos a hablar de algo. Y vamos a hablar precisamente de qué es la muerte. Porque aquí podemos ver que en esa composición que hizo al hombre le hizo eterno. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. En el libro de Génesis, hermanos, Dios constituyó al hombre y dice que le hizo de materia, del polvo de la tierra. Le hizo lo que es físicamente, fisiológicamente y psicológicamente, tal como es ahora, entonces era el hombre, con una condición que le hizo perfecto,
porque todo lo que Dios hace es perfecto, con 5 sentidos corporales y un émbolo que se llama el cerebro o lo psicológico. Pero no vamos a hablar del cuerpo, sino que el Señor hizo al hombre, pero después hizo algo más, sopló, alentó y sopló. El aliento es lo más profundo del ser de la persona. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Alentó. El aliento de Dios es santo, santo, santísimo. Y es vida. Él es la vida, Él es la eternidad. La eternidad no le ha creado a Él. Él es la propia eternidad. Por esto, hermanos míos, que Él sopló de su propia vida, de su naturaleza, un pequeño pellizquito de su naturaleza y lo sopló. O sea, el alma es el soplo que empujó al aliento y lo introdujo por sus narices, dice la Biblia, y entonces en esa conexión entre lo material que hizo, que era perfecto, pero que no había vida en él, no había resuello en él, pero sin embargo, al soplar y alentar Dios, introducirlo dentro de este ser que había creado material físico, pero que no tenía movimientos y no había nada de vida en él. Pero el Señor, que es la vida, introdujo la vida, y cuando la vida se introdujo en lo que Él creó, se conectó lo espiritual a lo material y fue el hombre un ser viviente. Y esto es de lo que nos componemos, cuerpo, alma y espíritu. Y le puso en un huerto, todos lo sabemos, y le dijo, de todo esto podéis comer. Y había un árbol, el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, jamás comas de este fruto, porque el día que lo tomes o lo comas, morirás. Dios era un Dios de prevención y sigue siendo un Dios de prevención. La palabra del Señor es preventiva, pero también es interventiva. Es mejor curar, prevenir antes que... La prevención es algo antes de que ocurra el mal que les dijo. Y lo que les dijo es la primera vez que suena esta palabra. No se conocía esta palabra, pero esta boca salió de la boca de Dios diciendo qué era el mal que les podía venir. Saben que la palabra del Señor nos previene de lo que no debemos hacer, de lo que no debemos tomar, de lo que no debemos hablar, de lo que no podemos vivir una vida ajena a lo que Dios nos ha prohibido. De tal manera que el Señor le dijo, no comas, que el día que comas ciertamente morirás. Saben, hermanos míos, que le previno y la palabra muerte surgió ahí. Vamos a hablar esta noche precisamente de eso, de la muerte. ¿Y qué es la muerte, hermanos míos? La muerte, hermanos míos, no es destrucción. La muerte es desaparecer y no existir más. No. Eso es un engaño de los hombres que se creen talentosos en esta vida, pero que no conocen la realidad de Dios. Lo que Dios ha comunicado. La muerte es separación, hermanos míos. ¿Y qué es la muerte? Pues cuando el hombre pecó, podemos ver que en la desobediencia ocurrió precisamente que dice que por la desobediencia o por el pecado entró la muerte. La muerte no pudo reinar, ni venir, ni existir, tan siquiera. Solamente cuando el hombre comiera lo que Dios dijo que no debía comer, porque le iba a traer perjuicios tremendísimos, que dejaba de ser eterno para convertirse en una vida pasajera, caduca. Un colapso, por llamarlo de alguna manera, espiritual ocurrió en él. Y, hermanos míos, cuando ocurrió esto, ¿sabéis lo que pasó? Que el hombre se separó. ¿Qué es lo que ocurrió de ahí? Dice, el día que comiereis ciertamente moriréis. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que físicamente no murió en ese momento, pero todos los días nos hacemos un poquito más viejos y nos acercamos ¿a qué? A la consecuencia de la muerte por la causa del pecado. Pero en esa consecuencia, hermanos míos, podemos ver que el hombre se separó de Dios. Esa es la muerte. Se separó de Dios física y espiritualmente.
La vida que tenía y el contacto que tenía, la relación que tenía el hombre con Dios espiritualmente dejó de existir. Se separó por su desobediencia y por el pecado que había cometido. Entró la muerte, dirás. Entró la muerte, y la muerte, vuelvo a repetir, no es destrucción. Por esto, hermanos míos, aquellos que tenemos conocimiento de la palabra del Señor nos guiamos profundamente y descansamos en la bendita palabra del Señor. Podemos ver, hermanos míos, qué es la muerte. Es una desconexión. Lo mismo que la vida y la existencia del ser fue por una conexión, la muerte es una desconexión. Y el hombre se desconectó de Dios, se apartó de Dios. Y poco a poco el hombre va muriendo. Y la muerte, que antes no existía, ni tenía mella en el hombre, en Adán, ahora comenzó a tener en todos los seres humanos. Por eso está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Pero podemos ver, hermanos míos, algo muy importante. Es la desconexión. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona muere? Pues se separa, vuelvo a repetir, lo espiritual de lo físico, de la materia. Entonces, el polvo vuelve a la tierra. Pero, sin embargo, ¿dónde va el espíritu y el alma? Entonces podemos ver en algunos ejemplos de hombres que murieron y que les estamos viendo a diario, que a todos hombres, por ser humanos, nos pasa exactamente igual. A unos antes, a otros después, pero algún día nos llega la hora de separarnos de este cuerpo. Y, hermanos míos, podemos ver cuando, por ejemplo, Abraham dice que murió en buena vejez. Dice, pero exhaló, expiró. La palabra exhalar o expirar significa, hermanos míos, echar algo profundo de dentro hacia afuera. Aquello que Dios puso en el hombre y se mantuvo en el hombre, aunque separado de Dios. Pero llegado la hora de fallecer por los motivos que sean, entonces, hermanos míos, ahí es donde se separa lo espiritual de lo material. Y es ahí cuando hace algo. Yo he podido, porque los pastores tenemos que estar acostumbrados a todo. Dios nos prepara para todo, hermanos míos. Y yo, no porque yo sea algo especial, cuando lo digo yo, estoy hablando de todos aquellos ministerios que se han visto en tantas y muchos casos como estos, de orar por enfermos y por hermanos en Cristo que han muerto en nuestros brazos, hermanos míos. Hemos podido ver, hermanos míos, cómo ha pasado algo ha salido del cuerpo. Nosotros lo hemos sentido, hermanos míos. Hemos podido ver y tener la experiencia de cómo algo sale del cuerpo. Y es cuando se expira. Una cosa es aspirar y respirar. Eso es simplemente para oxigenar el cuerpo. Eso no es. Expirar es echar algo profundo, algo que está dentro del cuerpo, que es la vida. Porque la vida está en el espíritu y en el alma, hermanos míos. Y cuando sale del cuerpo dice que Abraham expiró. Pero podemos ver también en Jacob, que le pasó exactamente igual. Exhaló, es lo mismo que expirar. Expiró o exhaló es exactamente lo mismo. Exhalar, echar algo profundo de dentro hacia afuera. Y es cuando se produce la muerte. Es instantánea casi, hermanos míos, pero siempre hasta que esto no sucede, aunque ante una persona esté muy grave, enfermo o inconsciente, está el espíritu y el alma todavía dentro. No es la muerte, hermanos, todavía no ha muerto. Es muerto cuando eso que está dentro de nosotros, llamado espíritu y alma, sale. Y podemos ver, hermanos míos, cómo también en otros casos se ha dado, y en todos los casos. Esto es diario, hermanos míos. Esto mismo le pasa a todos, ricos, pobres, inteligentes, analfabetos, a todos. Cuando llega la muerte les pasa el mismo suceso. Sale lo que está dentro hacia afuera. Miren, hay una palabra muy aclaratoria aquí. Más abajo podemos ver en la historia, hermanos míos, como Moisés sale de Egipto con el pueblo, que Dios le ha puesto como caudillo, y le saca, y va su hermano Aarón, y entran en un caminar en el desierto. Y dice la Biblia
que su hermano Aarón, en el camino, en el desierto, en el monte de Or, que está en pleno desierto, en el monte de Or, ahí dice que fue sepultado. Que fue sepultado. También en los otros casos dice una frase, pero aquí lo dice más concretamente. Fue sepultado. En los otros casos que hemos hablado, vemos que dice, y fue reunido a su pueblo. Amén. Eso, pero aquí, sin embargo, sí que descifra algo, que Aarón muere en el monte de Or y dice, y fue reunido a su pueblo. Aquí no estaba hablando de una reunión de sepulcro, de una reunión de estar en el mismo lugar donde va el cuerpo. No, no. Estaba aquí hablando de una reunión que era un misterio, pero que sin embargo allí lo dice bien claro. Lo podemos ver que en el monte de Or muere Aarón y fue reunido a su pueblo. Pero más adelante en el camino llegan ya casi a la tierra prometida y estando en este otro lado del Jordán, antes de pasar por allí en el monte Nebo, allí le enseñó Dios a Moisés, mira la tierra que he prometido a tu pueblo, la tierra que fluye leche y miel. Ahí está la tierra, contémplala, porque él no iba a entrar por la desobediencia, cosa que no vamos a entrar en esta noche, a hablar de esto. Pero sí decirle que el Señor le dijo que de alguna manera lo que Dios decía era cierto, que él lo que promete lo cumple. Y se lo hizo ver, pero no entraría. De tal manera que dice que fue enterrado y nadie sabe. No fue enterrado. Pero dice que fue también reunido a su pueblo. Pero ¿cómo si nadie sabe dónde la ha enterrado el Señor? No estaba hablando del mismo lugar, ya que su hermano murió en el desierto, en el monte de Or. Y él muere casi en la entrada de la tierra prometida, sin entrar al otro lado. No estaba hablando de un lugar geográfico. Había mucho espacio geográfico ahí. Y no estaba hablando de ser reunido en el sepulcro de su hermano Aarón, ¿no? Pero sin embargo no se equivocó en decirle, y vas a ser reunido a tu pueblo. En esta reunión, hermanos míos, nos habla de que se reunían no en un lugar del sepulcro, como antes he dicho, pero pasando la Biblia y las hojas de la Biblia, nos podemos ir hasta el tema ya del cumplimiento de Cristo cuando vino a cumplir y vino como Mesías a esta tierra, el enviado, el ungido, Cristo, vino sobre esta tierra y él, cuando vino, hermanos míos, descubrió un misterio que nadie ha sido capaz de descubrir en todos los tiempos. Porque muchas veces ha dicho, ¿y cómo sabemos el que se ha ido, que sabemos dónde está? Pues el Señor, este misterio que no se ve aquí en el Antiguo Testamento, pero que sí se revelaba, diciendo que iban a reunirse a su pueblo, no corporalmente, pero sí ese espíritu y ese alma que exhalan todos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Pues sucede sencillamente que el Señor vino a correr las cortinas de la revelación de algo que nadie hasta ahí ni se había atrevido, ni sabía poder explicar dónde iban. Y él nos habla en el Evangelio de San Lucas, el rico y Lázaro. No, esto no es una parábola, es un hecho real que ocurrió en un tiempo que después más adelante lo dice el Señor a los profetas y a Moisés tiene, o sea, los libros, los escritos, lo que estaba profetizado. Les cuenta y les dice algo que nadie sabe, pero que Cristo lo sabe. Pero ¿cómo si Cristo era mucho más joven? Sencillamente está hablando de la preexistencia de Cristo, cosa que tampoco vamos a entrar. Solamente conocemos todos la historia del rico y Lázaro. Uno era rico, tenía mucho, le sobraba de todo, comía todos los días con esplendidez, y otro era un pobre mendigo que no tenía nada y encima enfermo. Pero dice que murió Lázaro y murió también el rico. Y dicen, hermanos míos, que los dos fueron sepultados. ¿Saben, como antes he dicho, que la muerte no respeta? La muerte es algo establecido por el pecado cometido por Adán. Y no respeta ni edades, ni
ni posturas sociales, ni ningún otro tipo. Todo el ser humano que nace, crece, se desarrolla y muere, tengas mucho o tengas poco. Entonces, ¿qué ocurrió? Que dice que fueron sepultados en un sepulcro. Yo no sé, el otro tenía dinero, sería ostentoso el sepulcro, pero el otro seguramente que, no sé, le enterrarían en cualquier otro lugar, pues de los pobres que hubiera, un terreno, no lo sé. Pero sin embargo ocurrió algo, que allí están sepultados, pero sin embargo lo que habían exhalado, lo que habían echado eso profundo de dentro hacia afuera, dice que Lázaro, cuando abrió sus ojos, cuando uno exhala el espíritu y está en Dios y en su palabra, es un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Amén. Nosotros vemos hasta aquí, hasta cuando exhalan, pero no sabemos lo otro. Pero Cristo reveló lo que nadie se atrevió a revelar, porque no lo conocía ni sabía, pero Él, como Dios y existente, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Era todo hombre, pero era también todo Dios, hermanos míos. Tomó un cuerpo para revelarse, y en esa revelación Él nos trae la gran revelación que hay después de la muerte. Amén. Continúa la vida. Y cuando Lázaro abrió sus ojos, vio a ángeles que le llevaron a un lugar, al seno de Abraham. Amén. Y dice que el otro fue sepultado. No estaba hablando del sepulcro, estaba hablando de un lugar de tormento. Y después revela cuál era la condición de uno y de otro. Y aquel que estaba en el tormento, alzando sus ojos, vio a Abraham y vio también a Lázaro. Eso se llama seno de Abraham, porque era el padre de la fe. Y era un lugar donde los que morían en aquel tiempo iban y estaban allí gozándose. En un lugar de gozo, en un paraíso se le podía llamar también. Pero dentro de todo eso, el otro alzó sus ojos. No se pierde el conocimiento, no se pierde la visión, no se pierde nada, porque la vida no está en lo físico, la vida está en lo espiritual. Amén. El nombre de Dios sea bendito. Amén. Y podemos ver cómo, alzando los ojos, hermanos míos, dijo: manda, que tengo 7 hermanos. Sabía que tenía hermanos. Y le dice, di que moje su dedo en agua y me lo pase por la lengua, por el tormento que tenía. Pero le dijo a Abraham: no, ya no puede ser. Tú estás ahí y hay una gran sima que nos separa. Nosotros no podemos ir ahí, ni tú tampoco puedes venir aquí. Pues manda a alguno de entre los muertos que avise a mis hermanos, que les comunique el gran tormento que existe, que después de la muerte no se termina todo, que hay más vida y hay 2 vidas. Miren, la Biblia siempre nos habla de 2, Dios y el diablo. Nos habla de un infierno y de una gloria. Y nos habla de 2 caminos, uno ancho y otro estrecho. No hay un tercer lugar donde el hombre pueda decir: bueno, yo me siento imparcial. No. Esos son cuentos que los hombres han inventado. La Biblia nos habla solamente de estos 2. Está el camino del mal y está el camino del bien. Está el infierno y está la gloria. Está Dios y está Satanás, que mi Dios le reprenda. Amén. Y hermanos míos, podemos ver cómo les reveló esta gran verdad. Pero después de esta revelación hubo otra gran revelación, hermanos míos. Que volviendo ya a las páginas de la Biblia, nos encontramos que Cristo ha cumplido el tiempo de su ministerio y llega la hora de cumplir el último paso en la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario hizo como humano todo lo que los humanos hacemos cuando la muerte visita. ¿Y saben lo que hizo? Dice: y expiró y clamó a gran voz. Y cuando expiró, entregó el espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Hizo lo que le acontece a todo el ser humano, porque él cumplió como un hombre. Era un hombre sin dejar de ser Dios.
Ese es el gran misterio, que Dios fue manifestado en carne, en el cual creemos en ese misterio y creemos que Dios es la revelación que vino a la tierra para enseñarnos el camino y nos enseñó este gran secreto de que después de la muerte hay vida. Ya en los Salmos nos habla, dice, y Él nos guía más allá de la muerte. Amén. Cuando el ser pertenece al Señor, no te importe, enseguida Él nos sigue guiando por el camino de la eternidad para vivir con Él por la eternidad. Por eso también, si hay alguno conectado en esta noche y está a medias o no cree o lleva tiempo dudando, mira, es momento de que te arrepientas, porque ahora es el tiempo, porque bien lo dijo, envía a un muerto que no lo diga. Y dijo, no, a Moisés y a los profetas tiene. En aquel tiempo, fue en aquel hecho, había profetas y los escritos de Moisés, que entonces eran válidos para aquel tiempo, porque era una dispensación donde también se revelaba ¿qué? Se revelaba la verdad del Mesías, la verdad de Cristo, la verdad de nuestro Salvador. En todo tiempo ha habido dispensaciones. Y ahí en esa dispensación este hombre no quiso creer ni quiso vivir conforme ese tiempo. Y entonces le vino lo que le vino. Entonces a la persona que esté conectada, yo no sé por qué digo esto, pero lo digo por la fe. Y creo que tal vez estés ahí dudoso y estás tambaleándote, será, no será. Mira, arrepiéntete, porque después de esto ya no hay más tío, páseme usted el río. Ahí se termina la única esperanza. No hay esperanza después de la muerte. La esperanza se encuentra aquí. Por eso, bienaventurados somos aquellos que creemos en Cristo y vivimos en Cristo. Amén. Porque sabemos, hermanos míos, que nuestra esperanza en Él es una esperanza de gloria, una esperanza futura, que nunca nosotros somos para muerte, somos para eternidad. Amén. La muerte sobre nosotros no tiene efecto, hermanos míos. No tiene ningún efecto en contra de nosotros. Al contrario, la muerte es aquella que nos une más a Dios. El nombre de Dios sea bendito. Digan un potente amén, hermanos míos. Amén. Un fuerte aleluya. Aleluya. Y podemos decir, hermanos míos, cómo reveló. ¿Y saben lo que pasó? Que 3 días estuvo, como la señal que aquellos fariseos le pedían. Danos una señal si tú eres. Dice, esta generación demanda señal, pero ninguna señal le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran cetáceo. Así será la señal que se os dará el Hijo del Hombre, que tiene que estar 3 días con 3 noches en la profundidad de la tierra. Y podemos ver cómo Cristo murió y cómo le enterraron, hermanos míos. Y después, hermanos míos, en esos 3 días, hermanos míos, hay un texto, la palabra del Señor, que dice que bajó a las partes más bajas de la tierra en espíritu. El cuerpo estaba sepultado, pero el espíritu, esa vida que sale de todo hombre, de todo ser, estuvo 3 días en las entrañas de la tierra y estuvo en el seno de Abraham, que estaba en las entrañas de la tierra, pero más abajo, más profundo, estaban todos aquellos que no habían querido obedecer al mensaje de Noé. El nombre de Dios sea bendito. Amén. Y allí vemos y entendemos cómo estuvo, después de cumplidos esos 3 días, el Espíritu de Dios levantó. Pero antes de levantar el cuerpo, en espíritu, dice, llevó cautiva la cautividad. Amén. Esa cautividad es porque estaban fuera de su lugar. Y cautivarles era adueñarse. Se adueñó de aquellos que estaban en espera porque todavía no habían entrado en el lugar que Dios les había prometido, porque la promesa de Jesucristo todavía no se había cumplido. Pero en aquella palabra que Cristo dijo en la cruz, Padre, consumado es. Ahí ha sido todo consumido, ha sido pagado y ahí ha avergonzado a los demonios, les ha exhibido públicamente y les ha derrotado y le ha quitado el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros y la ha clavado en la cruz para siempre. Amén. El nombre de Dios sea bendito. Amén. Y podemos ver, hermanos míos, cómo después de esto Él subió cautiva la cautividad. Esos que estaban en el seno de Abraham porque no podían entrar al cielo, porque el cielo, el paraíso, estaba todavía cerrado, porque tenía que pagar a alguien el precio
para que el cielo pudiera ser abierto. Pero aquellos no podían ir al tormento ni a ningún otro lado porque en sus dispensaciones fueron justos en sus dispensaciones, esperando la promesa del Señor. Pero en Cristo ha sido cumplido todo eso y ha llevado cautiva, ha cautivado, les ha cogido y ha llevado ese espíritu y ese alma, lo ha llevado arriba, al cielo. Amén. Y el tercer día fue levantado en gloria. Su cuerpo resucitó glorificado. Miren, cuando un creyente muere, la Biblia nos dice que ahora, cuando estuvo Cristo en la cruz, dijo, Padre, consumado es, dice, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba a abajo. Era un símbolo de la gloria de Dios, del lugar donde Dios residía, un símbolo del cielo, del paraíso eterno. Y es allí cuando demuestra que ya no hay problemas para poder entrar directamente. Por eso dice la carta a los Hebreos, por el camino vivo y nuevo que nos abrió. Tenemos un camino nuevo y vivo. Amén. Los que morimos en Cristo, hermanos míos, nuestro cuerpo lo entierra, pero nuestro espíritu y nuestro alma directamente no va al seno, porque el seno ya no existe, porque Cristo ha cumplido y ha abierto el cielo. Amén. Y ahora tenemos acceso directamente al cielo, al trono de Dios, al tercer cielo, perdón. De tal manera, hermanos míos, que el apóstol Pablo nos habla en esto y nos dice que él, Pablo, dice que conocía a un hombre, que estaba hablando de él, dice que fue llevado al tercer cielo. Y en ese tercer cielo no sabe si en el espíritu o en el cuerpo. ¿Saben que aquí nos da un dato muy importante, hermanos míos? Que el espíritu es una fotocopia de nuestro cuerpo, pero sin defecto, eterno. Amén. Algo que se escapa a nuestro conocimiento, pero que la Biblia nos dice que es así y que Cristo lo reveló. Después de la muerte comienza la vida para los creyentes. Amén. Por eso dice, hermanos míos, no quiero que vosotros lloréis como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué? Estaba hablando de aquellos seres que se han marchado de nosotros, que nosotros no debemos llorar como lloran aquellos que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza lloran con un lloro desesperado, porque no esperan nada, ni saben nada, ni entienden nada. Pero nosotros que conocemos la verdad, sabemos dónde han ido a parar o dónde vamos a parar aquellos que nos marchamos. Unos antes, otros después. Si Cristo no viene antes, tendremos que ir desfilando poco a poco, pero sabemos que estamos seguros y garantizados en las promesas benditas de Dios, que nosotros cuando salimos de aquí nos vamos al cielo. El apóstol Pablo dijo, ojo que nunca vio y oído que nunca escuchó son las cosas que el Padre tiene preparadas para los que le aman. Es un lugar, hermanos míos, donde nuestra mente no puede captarlo desde aquí. Es verdad, hermanos míos, que la separación es dolorosa, es triste, claro que sí, pero hermanos míos, dentro de esa tristeza tenemos en nuestro corazón una esperanza, que les volveremos a ver, Amén. que les volveremos a abrazar, que viviremos por toda la eternidad. El nombre de Dios sea bendito. Amén. Y es allí donde el Señor nos va a llevar al tercer cielo. Allí vamos, todos aquellos que partimos antes de que venga el Señor a recogernos, allí vamos, hermanos míos. Y el espíritu, vuelvo a repetir, o el alma, está impartida en todo nuestro cuerpo como una gelatina. Por eso dice que detrás de estos ojos hay otros ojos, los ojos de la fe. Por eso antes, como estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, ni sentíamos, ni padecíamos, ni nada de nada en el hombre interior. No conocíamos nada de Dios, pero cuando hemos vuelto a vivir o resucitar en Cristo por su palabra y por la promesa de él en la cruz, ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Que ha empezado a vivir el hombre de dentro, hermanos míos. El hombre de Pablo habla y dice, el hombre de fuera se va estropeando, se envejece, pero el hombre de dentro se va renovando de día en día. Amén. Hermanos míos, ¿ven la condición? ¿Ven la gran separación? Hermanos míos, yo ponía una comparación muy mal comparada porque no se puede comparar a nada de esto, hermanos míos. Pero sí, sin embargo, yo lo comparaba a un buen coche, un buen automóvil que te lleva a todos los sitios y a un conductor. Y sí, tiene un valor el coche indudablemente. Es útil indudablemente.
es para utilizarle para tu bien, indudablemente, pero ante cualquier cosa elegir vale más el chofer que el conductor, perdón, vale más el chofer que el coche, vale más el conductor que el coche. Por esto es así, hermanos míos. El hombre de dentro dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y cuando sale de este cuerpo, hermanos míos, va directamente al trono de Dios, perdón, va al paraíso, al tercer cielo. Y en ese paraíso, hermanos míos, podemos entender que allí hay gloria y bendición y eternidad. Y no solamente nos dice esto, sino que nos dice que cuando bajó Pablo no podía explicar. Y cuidado que era Pablo, no podía explicar lo que había visto ni lo que había oído. Pero, ¿qué le pasaba a Pablo? ¿Estaba un poco distraído? O como aquel rey le dijo, el rey Agripa, me parece que era, le dijo, Pablo, muchas letras te han vuelto loco. No. Pablo no estaba loco, sabía lo que decía. Y era un hombre capaz de poder hablar todos los temas que hubiera aquí en la tierra, porque era un hombre preparadísimo. Y era un hombre que tenía un oído, pues bueno. Sin embargo, no tenía ni poder para explicar de lo que había oído y lo que había visto. Dos virtudes o dos propiedades que Dios ha puesto en las personas humanas, como es la vista. ¿Han visto qué importante es la vista? ¿Ha visto qué importante es el oído? Es el medio de comunicación. Pero sin embargo no pudo decirles, porque no tenía palabras para explicarles. Entonces, hermanos míos, aunque no pudo explicarlo Pablo, pero Pablo dijo, yo estuve allí y lo oí y vi, y son cosas maravillosas y grandiosas. Así que el que parte en Cristo no se pierde nada. En Cristo todos son gananciales, hermanos míos. Así que el que parte, ese está muchísimo mejor que nosotros. Por eso dice Pablo, porque los que aún vivimos o estamos en este cuerpo, peligramos. Pero los que han partido en la gracia soberana de Dios. Y han partido, hermanos míos, y han terminado su carrera. Pero nosotros que estamos vivos, hay peligros, hermanos míos. Hay cosas que acechan nuestra vida. Es un mundo muy malo, hay muchas cosas raras y feas y tantas cosas como existen en este mundo. Por eso, hermanos míos, por un lado podemos orar, pero por otro lado podemos decir, gracias, Señor, porque he alcanzado la meta. Ayúdame a mí ahora, como dijo aquel rey David, cuando aquel niño que ayunaba por él y no se lavaba ni se preparaba porque el niño había muerto. El niño todavía estaba vivo, hermanos míos, y oraba para que no muriera, pero cuando se muere cambia su circunstancia. El rey David, ¿qué le había pasado? ¿Se había vuelto loco? No, sino que entendía y sabía que la voluntad de Dios era la otra y entendía dónde había ido esa criatura. Y se lavó, pidió a sus sirvientes que le pusieran de comer, comió, y ahora sus sirvientes se quedan atónitos y dicen, pero no lo entendemos, Señor. Cuando el niño aún vivía, tú orabas, ayunabas, te vestías de cilicio. Y ahora que se ha muerto, te lavas, te peinas y comes. No te entendemos. ¿Qué es lo que pasa? Pues simplemente una cosa, que yo no puedo traerle aquí, pero sí yo puedo ir donde él está. Amén. Hay vida después de la muerte, hermanos míos. Así que aliviaros, hermanos. Aliviémonos todos aquellos que en un día, de una manera o de otra, se han separado de nosotros nuestros seres queridos. Es un peine que entra por todas las cabezas, pero qué gran diferencia, hermanos míos, aquellos que mueren sin saber dónde van. Pero sin embargo nosotros tenemos la certeza y la seguridad en el nombre del Señor. Esperamos la venida del Señor en breve. Él está muy cerca, como antes he dicho, en cualquier momento va a aparecer y nos va a llevar al reino de los cielos. Todo este texto está dentro, el contexto que hemos leído, del contexto, está dentro de ¿qué? De la exhortación que habrá Pablo a permanecer esperando la venida del Señor, porque la venida del Señor va a venir a recogernos, hermanos míos, y nos va a llevar. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque había veces, y era un misterio, que creían aquellos creyentes de aquel tiempo, y dicen, bueno, ¿y de los que han muerto en Cristo? ¿Qué pasa de los que han muerto?
porque solo creían de la resurrección del rapto corporal de los que estábamos vivos. Pero dice, no, mirad, nosotros no precederemos a los que han muerto, sino que en su venida, en esa trompeta que sonará en cualquier momento, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros los que estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados y llevados al reino de los cielos. Dice, porque cuando Jesús venga, traerá a los que durmieron en él. ¿A quién? A ese espíritu y su alma, que están allí gozando ya, pero están carentes del cuerpo. Eso es otro tema. La resurrección del cuerpo es después de la justificación del espíritu. Cristo fue resucitado después de ser justificado. El nombre de Dios sea bendito. Amén. Y es importante tener esta verdad en nuestros corazones. Vuelvo a repetir, no os estoy enseñando nada porque sois maestros de la palabra del Señor. Hay valores ahí importantísimos, pero sí que quiero hablar a todos los que están conectados, juntamente con todos los ministerios, que tenemos la misma fe y la misma esperanza en decir que esperemos un poquito más, que luchemos en el nombre del Señor. Amén. Que no nos desesperemos, que el enemigo no pueda ganar ventaja en estos asuntos, sino todo lo contrario, que nuestra fe sea aún cada día más fortalecida en el nombre del Señor. Amén. Decirles, hermanos míos, que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, primeramente, tiene que decirles, dice, estoy en estrecho porque no sé qué escoger, si quedarme en este cuerpo por razón de la obra de Dios o marcharme de este cuerpo, ausentarme de este cuerpo. Dice, porque estoy en estrecho, pero la verdad, para mí, el morir es ganancia. ¿Qué estaba diciendo Pablo? ¿Que el morir es estar en una tumba fría? No, estaba hablando, dice, de esa partida, que él estaba deseando marcharse, porque es ganancia. Marcharse es ganancia, hermanos míos. No hay pérdidas en el Señor, son ganancias todas. Así que esto es locura para los que se pierden, pero los que creemos en Él, Amén. Esto es poder de Dios, Sí, Señor. poder Gracias. de Dios, Gracias. poder de Dios en el nombre del Señor. Amén. Si no, ¿para qué Gracias. sufrir? Si no, ¿para qué aguantar? Si no hay resurrección, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero damos gracias al Señor que el Espíritu de Dios levantó a Cristo y lo mismo que Él fue levantado, nosotros. Ya estás dentro. El apóstol Pedro dice, porque no me es molesto repetir las mismas cosas mientras estoy en este cuerpo. Mientras estoy en este cuerpo. De tal manera que dice, porque me ha sido revelado que en breve debo abandonar este cuerpo. ¿Veis que es una partida? ¿Veis que es una salida del cuerpo? Que es verdad que los que no tienen esperanza creen que se ha terminado todo y que no hay más, que la muerte es destrucción. La muerte no es destrucción, ni para qué se salva, ni para el que se pierde. De tal manera que ahí se cumple la palabra que Dios ha puesto eternidad en el cuerpo, en el ser del hombre. Y para esto, hermanos míos, están las resurrecciones que hemos podido leer. El cuerpo resucitará con un nuevo cuerpo. En 1 Tesalonicenses 4:13, y ahí va a resucitar. Sí, ¿lo puedes leer? ¿Lo leo? Léelo. 1 Tesalonicenses 4:13. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Amén. Yo quisiera en esta noche alentaros con estas palabras que he hablado, cosa que ya sabéis vosotros, pero el Espíritu de Dios ha querido recordarnos a todos nosotros y a aquellos que todavía no conocen muy bien la palabra del Señor o, de alguna manera, no confían totalmente en la palabra del Señor por desconfianzas, por cosas, en fin, por muchas cosas que hay. Hoy, esta noche, os está hablando a todos, y me incluyo yo también, que esta vida solamente es pasajera, somos peregrinos, es un tiempo. No, nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará. ¿Cuál es lo que va a transformar, hermanos míos? El hombre tiene poder para transformar muchas cosas. Una casa volverla en otra cosa, un coche volverlo en otra cosa, muchas transformaciones, pero con relación a la vida de eternidad, con relación a la vida del ser del hombre, el hombre no puede hacer nada. Por eso es que es lo que va a transformar este cuerpo de humillación. ¿Por qué le llama de humillación? Le llama de humillación porque está sujeto. La humillación es estar sujeto a algo o a alguien. Y este es un cuerpo de humillación porque está sujeto ¿qué? Al cansancio, al dormir, al comer, al vestir. Está sujeto a tantas cosas como existen que atacan a este cuerpo y que son necesarias, muchas o casi todas para este cuerpo. Pero sin embargo, eso le llama de humillación. Y entonces el que se va a levantar es un cuerpo nuevo, que no es de humillación. Eso se llama cuerpo glorificado. Amén. De tal manera que en el capítulo 15 de Corintios está hablando acerca de la resurrección y del cuerpo. Dice, hermanos míos, que uno dirá, ¿y con qué cuerpo vendrán? O sea, porque hay cuerpos que ya han pasado tiempo y ya sabéis, el polvo vuelve al polvo donde fue tomado. Pero esto no exime a Dios de saber que ese alma y ese espíritu pertenecen a un cuerpo y que Dios sabe lo que nosotros no sabemos ni conocemos y que desconocen el gran poder de Dios. De tal manera que el apóstol Pablo le tiene que decir, necio, Dios puede hacer todas las cosas que tú no entiendes ni que yo entendemos, pero sí que creemos por la fe. Por eso muchas veces el creyente se enreda, porque quiere saber cómo Dios lo va a hacer. Pero hay cosas que no te pertenecen a ti, porque ahí, mientras estemos aquí en esta tierra, no lo comprenderemos. Pero el Señor no nos ha llamado a saber las cosas como se harán, sino Dios es el que lo hace, a creer en ello, en el nombre del Amén. Señor. Y nos ha dicho, hermanos míos, que estos cuerpos se levantarán, cuerpos superiores, cuerpos glorificados, visibles y tangibles. O sea, los que están ya, los que estamos ahí esperando su venida, estamos vivos, nos transforma, ¿verdad? Lo mortal se viste de inmortalidad, pero sin embargo lo corruptible se viste de incorrupción. Los que están y han partido antes, ese cuerpo se viste de incorrupción, un cuerpo superior, un cuerpo semejante al cuerpo de gloria del Señor. ¿Saben que el Señor cumplió un ministerio después del ministerio público que Él tuvo? Después de su muerte, Él tuvo un ministerio de 40 días, hermanos míos, un ministerio el cual era demostrar la verdad de la resurrección, pero también el poder de la resurrección. Amén. No solamente mostró que Él había resucitado presentándose a sus discípulos, sino que también demostró que era un cuerpo no como el que tuvo cuando Él estuvo sujeto aquí, cuando Él era todo hombre y todo Dios, pero sin embargo, hermanos míos, como hombre no se levantó con ese cuerpo, era el mismo, pero fue ya totalmente, no conoció ni corrupción, ni la mortalidad tampoco, la mortalidad tampoco pudo con Él. Por esto es que Él venció a la muerte precisamente. Y es por eso que en ese cuerpo dice, y nosotros seremos semejantes al cuerpo de su gloria. Dice, y el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica como Él es puro. Amén. ¿Saben que el que quiera parecerse y tener un cuerpo parecido al que Jesucristo resucitó? Es bien sencillo. Si no sabemos cómo era el cuerpo, ¿cómo vamos a ser nosotros semejantes? Y el que tenga esta esperanza, sencillamente conociendo cómo era. Era visible y tangible, pero penetrable a la materia. No se sujeta a rasgos fisonómicos. En ese cuerpo ya no abunda ¿qué? Ya no se pone viejo, no se envejece. Está unido otra vez. Espíritu
espíritu, alma y cuerpo. Esto se llama la redención que Cristo compró en la cruz. No compró solamente el alma y el espíritu, no, ha comprado el alma, el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso se llama redención completa y hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Así que te aliento en esta noche y te digo que Dios bendiga vuestras casas. Amén. Que Dios bendiga vuestros hijos, que Dios bendiga vuestras familias, pero que no se olvide de vuestra mente y de vuestro corazón que nuestro futuro no está aquí, que nuestro futuro está en los cielos. Así que termino con esto. Bendiciones para todos y os digo, prohibido rendirse en el nombre del Señor.